Bueno, buenos días, les habla el profesor Gabriel Chumo. Vamos nosotros a continuar con las clases de geometría correspondiente a este capítulo que corresponde a la parte de aplicaciones de la congruencia. Aplicaciones de la congruencia, ¿ya? A ver, quiero ver aquí. Bueno, creo que está grabando, dice. Bien, tenemos aquí, dice lo siguiente. Lo primero que hacemos es paralelas entre paralelas, paralelas entre paralelas. Miren, todo lo que vamos a hacer ahora, todos estos problemas que vamos a hacer, se pueden resolver con la clase anterior, ¿ya? Se puede resolver con la clase anterior. O sea, con solamente decir ángulo, o si no, lado, o si no, lado. ¿Correcto? O sea, simplemente con aplicaciones de la congruencia de triángulo. Aplicaciones de la congruencia de triángulo. Así. Pero entonces, miren ustedes, por ejemplo acá tenemos lo siguiente, miren. A ver, por ejemplo, tenemos aquí una aplicación. Esta aplicación será, por ejemplo, cuando yo tengo esta línea, vamos a suponer con esta otra línea, bueno, acá está saliendo feo esto. Ah, ya. Lo que pasa es que, a ver, bien, bien. A ver, veamos, miren, tenemos acá, así, esta línea de aquí, esta línea va a ser paralela con esta otra. Que sean dos líneas paralelas. ¿Cómo indico que son paralelas? Esta línea paralela con esta otra, así, paralela. Y ahora están cortadas por una línea secante así, una línea secante. Por supuesto, ustedes saben que si este ángulo mide alfa, el ángulo de acá también mide alfa, por una z, ¿verdad? Simplemente por la propiedad de la z acá. Estos dos ángulos son iguales. Pero a esta línea de acá, a esta línea que no tiene paralela, le voy a poner una paralela, le voy a trazar una paralela. Trazo esta línea así, por ejemplo. Bueno, a ver, no está saliendo como debe ser. Esta línea tiene que ser paralela. A ver, borramos esto, que sea así. A ver, así a esta línea de acá le trazo una paralela así. Listo, a ver, que sea esta línea entonces una nueva paralela. Por lo tanto, estas dos líneas de acá van a ser paralelas. ¿Qué figura sale? Sale por acá el punto A, sale el punto B, el punto C, el punto D. Que después a esto, dentro de dos clases, le vamos a llamar paralelogramo. A esta línea le vamos a llamar, a este cuadrilátero le vamos a llamar paralelogramo. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas también son paralelas. Correcto. A ver, ¿qué cosa podemos aprender en el paralelogramo? Trazo esta línea así y después a esto le vamos a llamar diagonal. Pero como acá se ve una Z, a este ángulo le puedo llamar teta, a este ángulo también le llamo teta así. Que a este ángulo de acá le puedo llamar omega, acá también será omega porque hay paralelas, correcto. Y este lado de acá pertenece a este triángulo de aquí, como que este mismo lado pertenece a este otro triángulo así. Entonces son dos triángulos que tienen teta, tienen un palito y tienen omega. El de acá también tiene teta, tiene un palito y también tiene omega. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. Triángulo ABC, triángulo ABC debe ser congruente al triángulo sería ADC. ADC. ¿Por qué, profesor? Porque tienen ángulo, lado y ángulo respectivamente, ángulo, respectivamente congruentes. Bien, entonces los triángulos son congruentes cada vez que tenga dos paralelas cortadas por dos paralelas. Consecuencia, al frente de omega le voy a poner acá una bolita y aquí al frente de omega le pongo una bolita. Al frente de teta le pongo acá dos palitos y al frente de teta le pongo dos palitos. Entonces, esto es una consecuencia de las paralelas cortadas por dos paralelas. Paralelas entre paralelas, paralelas entre paralelas.
Cada vez que tenga dos paralelas cortadas por dos paralelas, de seguro que sale un paralelogramo, y en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces esto de acá es una consecuencia de la congruencia. Entonces yo podría decir, miren que tengo acá una línea así, por acá tengo una perpendicular, 90 grados, perpendicular, 90 grados. Entonces estas dos líneas son paralelas. Si son paralelas y está cortada por una secante, yo podría trazar acá otra línea secante así. Una línea secante, pero que sea paralela con la primera. Si es paralela, entonces con la primera, podría decir acá hay 90, 90, y la figura que se forma acá será un paralelogramo. Dentro de los paralelogramos, esta figura tiene el nombre de rectángulo. Pero lo importante es que este lado con este otro lado son iguales, que estos dos lados de acá también deben ser iguales. Siempre va a pasar eso, profesor. Entonces, cada vez que tenga dos paralelas, lo conveniente es buscar otras dos paralelas para formar un paralelogramo así o un rectángulo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los lados opuestos van a ser de igual longitud. Que este segmento vale 3, el de acá también vale 3. Que este segmento vale 5, el de acá también vale 5. ¿Correcto? Esto es una consecuencia de la congruencia de triángulo. Ahí tienen ustedes ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Acá también ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son congruentes. Esto es una consecuencia, repito. Bien, luego tenemos entonces aquí el teorema de la bisectriz. Pero antes de eso, veamos distancia. Quiero ver la distancia, profesor, de punto a punto y también la distancia de un punto hacia una recta. Distancia de punto a punto o distancia de un punto a punto. Distancia de un punto hacia una recta. Bien, a ver, primero, ¿qué cosa es la distancia de punto a punto, profesor? Si yo tengo acá dos puntos, punto A, punto B, quiero ver cuál es la distancia que hay entre A y B. Van a haber caminos recorridos, van a haber muchos. Por ejemplo, yo podría decir, quiero ir desde A hasta B, puedo ir así, mira, así de repente, y llego hasta B. O de repente puedo ir acá, así también, y luego llego hasta B. Hay infinitos caminos para ir desde A hasta B, pero la distancia es el camino más corto que podemos nosotros trazar acá. La distancia es el camino más corto. ¿Y el camino más corto cuál es? El segmento de recta que los une. El segmento de recta que los une. Entonces, uno el punto A con el punto B, trazo así. Ese es el segmento más corto. Entonces, a ese segmento se le llama distancia. Acá, la longitud del segmento. La longitud del segmento es D. ¿Qué puede ser D? Igual a 5, a 6, a 8, no sé. El valor que tiene este segmento es la distancia del punto A hasta el punto B. La distancia de un punto a otro es ¿verdad? Otro punto es la longitud del segmento que los une. Longitud del segmento que los une. Bien, muy bien. Y ahora quiero ver cuál es la distancia de un punto hacia una recta o hacia un segmento. La distancia de este punto hacia esta línea de acá. La distancia, ¿qué cosa es? Dice, la distancia de un punto hacia una recta es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto hasta la recta. Desde el punto B puedo trazar infinitas líneas. Pero la más pequeña, ¿cuál es? La perpendicular trazada. Si yo trazo una perpendicular, la longitud de esa perpendicular es la distancia. La longitud de esa perpendicular es la distancia. Muy bien, pero profesor, ahora yo quiero calcular la distancia del punto M hacia la línea L. Yo tendría que trazar una perpendicular, pero no se va a ver 90. No puedo trazar acá, no se puede. ¿Qué debo hacer primero, profesor? Lo primero que debo hacer es prolongar. Debo prolongar esta línea. Primero prolongo la línea y luego cuando ya tengo la prolongación, ahora sí puedo trazar una perpendicular. Ahora sí trazo la perpendicular. Esa perpendicular de ahí tiene una longitud. La longitud de esa perpendicular es la distancia del punto M hacia la línea. Repito entonces, por si acaso ahí está, profesor.
Yo no puedo trazar perpendicular aquí, no, no se puede. ¿Qué debo hacer primero? Prolongar. Prolongo, y después que prolongo, recién puedo trazar una perpendicular. La longitud de la perpendicular es la distancia del punto M hasta la línea L, ¿correcto? Entonces, distancia de punto a punto y distancia del punto hacia una línea. De repente yo tengo, profesor, acá una línea así y quiero calcular la distancia del punto M hacia esta línea. ¿Qué debo hacer? Debo trazar una perpendicular, 90 grados. Esta perpendicular así, esa perpendicular es la distancia desde M a esta otra línea. Supongamos que la línea D sub 2 y la línea D sub 3 fueran iguales. Si digo D sub 2 fuera igual a D sub 3, si fueran iguales, entonces diré el punto M equidista de estas dos líneas. Equidista de la recta L y equidista de esta otra línea L3. Entonces la distancia una, la distancia a la otra son iguales. Se dice equidistan. Equidista. También aquí, si yo tengo un punto por acá, este punto, y la distancia del punto P hacia la línea A, esa distancia de ahí, fuera igual a esta otra, a ver esta otra, diré, entonces estas dos distancias son iguales, el punto P equidista de A y de B. Equidista, la misma distancia hasta A, la misma distancia hasta B. Distancia de un punto hacia una recta, distancia del punto de la recta. Si las distancias son iguales, entonces diré esa distancia equidista, el punto P equidista de A y de B, o si no, el punto M equidista de la recta L y equidista de la recta L3. ¿Correcto? Bien. Bien, hasta ahí entonces, profesor, continuemos. Dice lo siguiente. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Entonces, primero, dibujo ahí el ángulo. Ahí está el ángulo, muy bien. A ese ángulo le trazo bisectriz. Bisectriz, ahí está. Bisectriz, muy bien. Muy bien. Una medida alfa, una medida alfa. Escojo un punto cualquiera de la bisectriz, que puede ser este punto de acá, puede ser este punto, puede ser este punto, este punto, este punto. Aquí he escogido este punto de acá. Ese punto de ahí, ¿qué cosa es lo que hago? Perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado. Si tengo perpendicular para ambos lados, entonces te dice, perpendicular para uno, esa es la distancia de P hacia un lado. Perpendicular para el otro, esa es la distancia del punto P hacia el otro lado. Esas dos perpendiculares, ¿cómo van a ser? Siempre van a ser iguales. Desde P hasta A perpendicular, desde P hasta B perpendicular. Profesor, si acá valiera 3, este segmento vale 3. Si fuera, no sé, 30, acá también será 30. Cualquier valor que tenga este segmento será igual a este otro segmento. ¿Y cómo sabe eso, profesor? ¿Cómo sabe que esos segmentos van a ser iguales? ¿Cómo sabe que esos segmentos van a ser iguales? Diré lo siguiente. Miren, digo lo siguiente. Acá tengo una medida alfa, acá tengo este lado que es hipotenusa para el triángulo y acá le voy a poner beta, de tal manera que alfa más beta es 90. Sí, eso ya lo sabemos. Acá tengo alfa, la misma hipotenusa, y este otro angulito también le pongo acá beta. Entonces, mira, este triángulo de aquí tiene alfa, tiene un garabato y tiene beta. Y este otro triángulo también tiene alfa, tiene garabato y tiene beta. Por lo tanto, el triángulo OAP debe ser congruente al triángulo OBP. Sí, los dos triángulos que están ahí son congruentes. ¿Por qué, profesor? Porque tiene ángulo, tiene lado, tiene ángulo. Son congruentes. Al frente de alfa le pongo este lado que vale 3. Si yo tengo este segmento que vale 3, entonces al frente de alfa, acá también debe ser 3. Al frente de beta, este que sea 7. Al frente de beta también será 7. Por lo tanto, cada vez que tengas bisectriz de un ángulo, cualquier punto de la bisectriz, este o este o este, cualquier punto de la bisectriz, equidista de los lados del ángulo. Equidista, o sea, la misma distancia hacia los lados del ángulo.
Correcto. Bien, según eso entonces, también puedo decir, la distancia del pie de la perpendicular hasta el vértice es la misma distancia del pie de la perpendicular hasta el vértice. Estos dos segmentos son iguales. Profesor, eso va a pasar siempre que haya bisectriz, siempre que haya bisectriz. ¿Correcto? Ah, entonces eso se generaliza. Ya no tengo que estar diciendo los triángulos son congruentes. Ya no tengo que decir ángulo, lado, ángulo. Ya no, ya. De frente diré entonces, cuando yo tengo perpendicular para ambos lados, perpendicular para ambos lados, entonces podré asegurar qué cosa. Podré decir, la distancia de P hacia el extremo A, la misma distancia de P hacia el extremo B. Los dos segmentos son iguales, los dos segmentos son de igual longitud. Y también la distancia de O hasta A, de O hasta A, es la misma distancia de O hasta B. Esos dos segmentos son iguales. ¿Correcto? Entonces, esta es la propiedad de la bisectriz o teorema de la bisectriz. Ya no tengo que estar diciendo, profesor, los triángulos son congruentes. Si no tuviéramos esto, tendríamos que decir, los triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo. No, como siempre va a pasar lo mismo cada vez que tenga bisectriz, entonces simplemente diré, el punto P equidista de los lados del ángulo. Muy bien. Un ejemplo, profesor, acá podríamos decir, tengo ahí un ángulo, tengo la bisectriz. Y entonces esto es lo que vamos a ver a cada momento. Vamos a tener un punto P. Tengo acá una perpendicular para un lado. Y yo les voy a preguntar, si tengo perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? Si tengo perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? La respuesta es, debo trazar perpendicular para el otro lado. Si tengo perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? Debo trazar perpendicular para el otro lado. ¿Y por qué, profesor? Porque el segmento PR con el segmento PQ son iguales. El segmento PR, el segmento PR, a ver, el segmento PR con el segmento PQ van a ser igual. PR, bueno, PQ es igual al segmento PR. ¿Correcto? Y también, por si acaso, el segmento AR con el segmento AQ también son de la misma longitud. Bien, profesor. Un ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo dijera que PR vale 3x menos 1? PR vale 3x menos 1. Bien, y el segmento PQ vale 20. El segmento PQ vale 20. Pero esos dos segmentos son iguales, profesor. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto vale la X? Alguien que me conteste. Alguien que me conteste acá, no veo. Ahí está, ahí va a salir. A ver, esto demora, no llega todavía. Sí, muy bien. A ver. Bien, muy bien, ahí ya están respondiendo muy bien Esteban, Miguel, Natalie dice, Kenny dice 7, bien, Teresita también, Oscar, correcto, muy bien, ahora sí. A ver, ahora sí, ahí estoy viendo entonces que me están respondiendo, sí, correcto, entonces profesor, la X vale 7, todos de acuerdo con eso. Bien, eso es el teorema de la bisectriz. Cada vez que tenga perpendicular para un lado, lo que debo hacer es trazar perpendicular para el otro lado. ¿Ya? A ver, aplicación, profesor. Veamos ahí, ahí tenemos un triángulo. Problema,
Problema número 1. En la figura, nos dan esta figura. Y nos dicen, calcular cuánto vale X, sabiendo que AB vale A más 2, BD vale 3, AC vale A más 6, mientras que AD es una bisectriz. ¿Cómo resolvemos eso? Pongamos la figura ahí. Ahí está, nuevamente la figura. Bien, como yo veo que AD es una bisectriz y el punto D es un punto de la bisectriz, entonces podré asegurar desde el punto D hay una perpendicular para un lado. ¿Qué debo hacer entonces? La respuesta es trazo desde el punto D, el mismo punto D, perpendicular para el otro lado, ¿verdad? Debo trazar perpendicular para el otro lado. Bien, hagamos eso. Entonces, por propiedad de la bisectriz, entonces tengo perpendicular para un lado, trazo perpendicular para el otro lado. Esa es la perpendicular. Bien. Entonces apareció esa figura. Y en esa figura yo podría decir, si tengo perpendicular para un lado, trazo perpendicular para el otro lado. Y el segmento DH, ¿cuánto vale el segmento DH? Claro, si acá vale 3, entonces este segmento de acá también vale 3. Y aquí, si aquí vale A más 2, este segmento de acá, entonces este otro también debe valer A más 2. Veamos eso. Ahí está. Sí, aparece A más 2. Correcto. Ahora miren ustedes que también puedo decir, como tengo el segmento acá grande, este segmento grande vale A más 6, vale A más 6, y una parte vale A más 2, entonces puedo saber cuánto vale este. A más 6 le quito A más 2. ¿Cuánto queda acá? Ahí debe quedar, ¿cuánto? Debe quedar ahí un 4, ¿verdad? Ahí debe quedar un 4. Sí, HC es igual a 4, correcto. Y se ve entonces un triángulo rectángulo. Ustedes lo conocen muy bien. Triángulo rectángulo 3, 4. La X, ¿cuánto será? ¿Quién me contesta? La X, ¿cuánto vale? Muy bien, ¿verdad? Clara Ángela, Adriana, Fabiola, muy bien. Josué, Juan dice 90, 53. Bueno, acá, muy bien, Teresita, 37 grados. Correcto, 37 grados. Claro, si se ve 3, 4, entonces el otro debe ser 5 y la X debe ser igual a 37 grados. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Cada vez que tenga perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? Trazar perpendicular para el otro lado. Bien, profesor. Correcto. Otro ejemplito, a ver, otro ejemplito, ¿qué debo hacer acá? Nos dan esta figura. Nos dan esa figura de ahí. Y entonces, ¿qué debo decir? De acuerdo a esta figura, me dicen que AB vale 16, que tengo acá, aquí también ACD, el ángulo ACD también vale 16, y me piden calcular cuánto vale CD, cuánto vale esa X, sabiendo que veo ahí 37, 37. O sea que hay bisectriz, 37, 37. Si hay bisectriz, profesor, entonces busco un punto de la bisectriz. Este punto de la bisectriz es este punto que está acá, punto de la bisectriz. A partir de este punto tengo una perpendicular para un lado. ¿Qué debo hacer? Debo trazar perpendicular para el otro lado. Si tengo perpendicular para un lado, debo trazar perpendicular para el otro lado. Bien, a ver, hagamos eso, profesor. Sí, pero antes de eso, yo puedo ver aquí un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo ABC, que tiene 16, ¿verdad? Y este de acá vale 37. Por supuesto, este angulito de acá debe ser ¿cuánto? 53. ¿Correcto? 53. Entonces triángulo de 3, 4, 5. El de acá es 4 por 4. Acá será entonces 3 por 4. Y acá será 5 por 4. 4 por 4, 3 por 4, 5 por 4. A ver, sabemos que AB vale 16. 4 por 4. Consecuencia, BC se puede calcular 4 por 3. 4 por 3 que sería 12. Entonces BC vale 12. Si BC vale 12, entonces yo puedo decir ahora sí, como tengo perpendicular para un lado, voy a trazar perpendicular para el otro lado. A ver, trazo así. Propiedad de la bisectriz. CB debe ser igual con... trazo primero la perpendicular, sí. ¿Dónde va a caer? En la prolongación.
prolongo acá y ahora sí trazo la perpendicular. Y la propiedad dice que si acá vale 12, entonces este segmento de aquí, también debe ser, ¿cuánto? También debe ser 12. Ahí apareció 12. Bien, muy bien, profesor. Pero en este triángulo que se encuentra acá, yo tengo 37, tengo 16. Interior más interior me da el exterior. Este ángulo se puede calcular. Entonces, ¿cuánto será? Sí, este ángulo vale 53. 53 grados, correcto, profesor. O sea que apareció acá otro triángulo rectángulo de 37 y 53. Ahí se ve. Y en ese triángulo también de 3, 4, 5, por supuesto. El de acá es 53. Esto será 4 por 3. 4 por 3. El de acá será 3 por 3. Y acá será 5 por 3. Entonces, veamos esto. CE es 4 por 3. Entonces la X debe ser igual a ¿quién? A 5 por 3. X vale 5 por 3. ¿Cuánto sale? 15. La respuesta es 15. Entonces es la A. A ver, ya se habían adelantado. Sí, ya teníamos ahí correcto. Miguel, Yadira, Juan, Mili, ¿verdad? A ver, Teresita, bien. Jonathan, Johanna 15 también, ¿verdad? Kennedy, Andrea, Natalie, muy bien. Ya habían puesto 15 hace rato ya. Bien, continuamos entonces, profesor. Está fácil. Perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado. Bien, muy bien. Seguimos entonces, profesor, seguimos. A ver, ¿qué tenemos? Teorema de la mediatriz de un segmento. Teorema de la mediatriz de un segmento. ¿Qué cosa es lo que dice? Ah, ¿qué cosa es la mediatriz primero? Tengo ahí el segmento AB. Y me dicen, trázale la mediatriz al segmento AB. Para trazar la mediatriz, lo primero que debo hacer es ubicar dónde está el punto medio. Si yo tengo el punto medio por ahí trazo una perpendicular. Si tengo el punto medio, trazo una perpendicular, ¿verdad? A ver, profesor, ahí está el punto medio, ya tracé la perpendicular. A esa perpendicular se le llama mediatriz. A esa perpendicular se le llama mediatriz. Muy bien, muy bien. Ah, entonces, ¿y qué hacemos con esa mediatriz? Cualquier punto de la mediatriz, que puede ser este, puede ser más arriba acá, puede ser este, cualquier punto de la mediatriz, cualquiera, que puede ser este de aquí. Ah, yo digo, sé que voy a tener el punto P. El punto P lo uno con el punto A y lo uno con el punto B. Ah, entonces, si yo lo uno así, a ver, ahí está. O sea, lo que he hecho es unir P con A, he unido P con B. Lo primero que hicimos, ¿verdad? Ah, o sea que desde P hasta A, esa es la distancia, desde P hasta el extremo A. Y también he unido P con B, eso es la distancia desde el punto P al otro extremo, al punto B. Profesor, ¿qué podríamos hacer aquí? Miren, yo digo, acá vale A, acá hay 90 y acá hay este lado con 2 palitos. Para este triángulo. Y para este otro triángulo de acá también tengo una A, tengo 90 y 2 palitos. Ah, entonces los dos triángulos son congruentes. Triángulo rectángulo, que es AMP, debe ser congruente al triángulo rectángulo, que es BMP. ¿Por qué, profesor? Porque tiene lado, ángulo y lado respectivamente congruentes. Si son congruentes, podría decir, acá tengo 90, entonces este lado le pongo una bolita. Acá tengo 90, este lado le pongo una bolita. Entonces, puedo decir así, si los dos lados son de igual medida, lado, bolita, bolita, podría decir, entonces cada vez que haya mediatriz, aparece un triángulo isósceles. Entonces, desde P hasta A será igual desde P hasta B, así, ¿correcto? Desde P hasta B. Entonces, profesor, cada vez que haya mediatriz, aparece un triángulo isósceles. Consecuencia, este ángulo con este otro ángulo, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Que este ángulo de acá vale alfa, el de acá también vale alfa. Muy bien.
Eso es lo que vamos a ver entonces cada vez que tengamos mediatriz. Mediatriz, profesor. Entonces hagamos eso. ¿Te das cuenta entonces que no es necesario? Ya lo hicimos entonces aquí. Los triángulos son congruentes, pero como ya lo estamos viendo, entonces mejor lo ponemos como propiedad. ¿Cuál es la propiedad, profesor? La propiedad dice que desde P hasta A debe ser igual desde P hasta B. Bien. Y además también que el ángulo A con el ángulo B son igual. Cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Desde P hasta el extremo A, desde P hasta el extremo B, son igual. Y además, si tengo alfa, interior más interior, ¿qué cosa me da? El ángulo exterior. O sea que si prolongo así, este ángulo de acá, ¿cuánto será? Alfa más alfa, esto de aquí vale 2 veces alfa. ¿Correcto? Bien, profesor. O sea que cada vez que haya mediatriz, voy a tener un triángulo isósceles. Una cosita, el triángulo APB es un triángulo isósceles, sí. Si es isósceles, esta línea está cayendo en forma perpendicular, o sea, es una altura. Esta línea, acá es alfa, un puntito para completar 90. Alfa, un puntito. Quiere decir que estos dos van a ser iguales. Si son iguales, esta línea es bisectriz. Entonces, ¿qué cosa puedo decir? La línea PM, ¿qué cosa es? Es una bisectriz. Bisectriz. Sí, muy bien. Pero también es una altura. Es una altura. Altura. Y también es una mediana porque cae en el punto medio. Es una mediana. 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 Entonces, esta línea le hemos dado un nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa línea? ¿Qué nombre le dimos a esa línea PM? ¿Cómo le dimos? ¿Qué nombre le dimos a eso? Alguien que me conteste. Esto demora en aparecer. ¿Nadie? ¿Nadie me contesta? ¿Cómo le llamamos a esta línea PM? La línea que es bisectriz, la línea que es altura y también es mediana. Acá bisectriz, altura y mediana. Esa es la línea van, ahí está, ¿verdad? Porque también es mediatriz, también es una mediatriz. Entonces, profesor, cada vez que haya mediatriz, aparece un triángulo isósceles. Y si le trazamos la altura, también será bisectriz, también será mediana y mediatriz. Correcto, seguimos. Bien, profesor, seguimos acá. Miren ustedes que se trata de problema número 3. ¿Qué nos dan? Nos dicen acá, a ver, nos dicen acá que tenemos esta figura. En esa figura yo veo que acá hay un punto medio, claro. Hay dos segmentos iguales acá. Y acá hay una perpendicular así. Quiere decir que esta línea es una mediatriz. Esta línea es una mediatriz. Si este ángulo vale 80, me piden calcular cuánto mide el ángulo X. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Observen ustedes primero. A ver, resolución. Por dato, AB igual RC. AB igual RC. O sea, bolita acá a la izquierda, bolita a la derecha. Bien. Entonces, eso es dato del problema. ¿Qué más? Digo ahora, por propiedad de la mediatriz. Como esta línea es una mediatriz, entonces, como es una mediatriz así, entonces, un punto de la mediatriz, desde R está unido con C, voy a unir R con A, ¿verdad? Por propiedad de la mediatriz. Está unido a R con C, uno R con A. Si hago eso, entonces esos dos segmentos son de igual longitud. Como RC le he llamado bolita, a RA también le pongo ahí una bolita, indicando que son iguales. Además, cada vez que haya mediatriz, profesor ha dicho que aparece un triángulo isósceles. Sí, ahí está el triángulo isósceles. Bolita, hay una X, bolita al frente, también debe ser una X. Ahí está. Sí, muy bien. Y ahora diré,
Interior más interior me da el exterior. Interior más interior me da el exterior. Ah, o sea que ese ángulo, ¿cuánto vale? Ese ángulo vale 2x. Pero ese 2x pertenece a un triángulo isósceles también. El 2x es un ángulo interior. ¿En dónde? En este triángulo. ¿Ya se dieron cuenta ustedes en qué triángulo, profesor? En ese triángulo. En ese triángulo que es isósceles, podré decir entonces 2x vale 80. Si 2x vale 80, entonces una x, ¿cuánto vale? Una x vale 40 grados. Sí, muy bien. 2x vale 80, la x vale 40. ¿Ya se habían adelantado ustedes? Sí. Bien, bueno, recién aparece Bam Bam, dice Miguel Ángel. Yo él también recién veo que se pone Bam. Entonces demora en aparecer. Ronald también puso Bam, muy bien, ¿verdad? Bien. Entonces también Ángel. Bien, ahora ha dicho Juan Jesús, se adelantó, ya había puesto 40. Yadira también, Teresita también había puesto 40. Muy bien, entonces la respuesta es 40. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué hemos hecho? Cada vez que haya mediatriz, hay un triángulo isósceles. Recuerden eso, ¿ah? Lo apuntan en su libreta, deben tener una libretita de geometría. Libretita de geometría. ¿Qué es lo que ponen ahí? ¿Qué ponen ahí ustedes? Ponen todo lo que dice el profesor Chumo. El profesor Chumo da recomendaciones. El profesor Chumo da recetas. Dice, cada vez que haya esto, deben hacer esto. Ah, en este caso, cada vez que haya mediatriz, aplican la propiedad de la mediatriz y siempre aparece un triángulo isósceles. Entonces ponen ustedes ahí, en la M, por ejemplo, pueden separar la libretita por abecedario, ¿no? Abecedario. Entonces en la letra M ponen mediatriz, y ahí ponen, cada vez que haya mediatriz, aparece un triángulo isósceles. Bien, continuamos entonces, profesor. A ver, acá tenemos algo más. Problema número 4 ahí. A ver. Problema número 4. ¿Qué vamos a decir? A ver, dice, en el problema número 4, dice, en un triángulo ABC se trazan las mediatrices de AB y AC que cortan al lado BC en los puntos M y N. Además, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C es 80. Como la medida del ángulo B y el ángulo C suman 80, entonces quiere decir que el ángulo A vale 100. Si el ángulo A vale 100, entonces es un triángulo obtusángulo. Por ese motivo hay que ponerlo de esta forma. Ahí está. De tal manera que el ángulo A sea igual a 100. Es un ángulo obtuso. Sí, muy bien. Es un ángulo obtuso, profesor. Bien. Entonces, a ver, hagamos por acá. Esto es la mediatriz de AB. Primero, mediatriz de AB, o sea, punto medio primero, he hallado acá el punto medio, y por ahí, teniendo el punto medio, trazo una perpendicular. Entonces, eso de ahí. Ahí está. Que corta esa perpendicular, corta a BC en el punto M. Esta es la mediatriz de AB. Mediatriz de AB. Muy bien. Ahora, la mediatriz de BC. La mediatriz de BC. Le hallo el punto medio acá y por ahí trazo una perpendicular que va a cortar a BC en el punto N. Perpendicular. A ver, ahí está. Corta perpendicular. ¿Lo corta en dónde? En el punto N. Bien, muy bien. Ah, bien. Y por tanto el problema, el ángulo B más el ángulo C es 80. Al ángulo B le voy a llamar alfa y al ángulo C le voy a llamar teta. De tal manera que alfa más teta es igual a 80 grados. Sí, muy bien. Entonces, dato del problema. Alfa más teta es 80. Bien. Y luego habrá que unir M con A, N con A. Y el ángulo MAN es la incógnita. MAN. Pero antes de eso, yo lo que les había dicho. Tengo alfa y teta. La suma es 80. El ángulo A vale 100. Sí. Ahora, uniendo M con A y N con A, se ve ahí el ángulo X. Esa es la incógnita del problema. ¿Listo? Esa es la incógnita. Bien, muy bien.
Ahora sí, este es el planteamiento del problema. Y ahora, ¿cómo voy a resolver, profesor? ¿Qué cosas me dan? Mediatrices. Si me están dando mediatrices, entonces aplico la propiedad de la mediatriz. ¿Mediatriz de quién? Mediatriz de AB. Mediatriz del segmento AB. Extremo A, extremo B. Un punto de la mediatriz, ¿cuál es? Un punto de esa mediatriz es el punto M. Un punto de esta mediatriz es el punto M. Lo uno con el extremo A ya está unido. Lo uno con el extremo A con el extremo B, sí, muy bien. Por lo tanto, van a haber segmentos iguales, sí. Propiedad de la mediatriz. ¿De quién? Mediatriz de AB. Entonces, en ese triángulo va a salir isósceles, sí. ¿Por qué? Porque MB con MA son iguales. ¿Correcto? Ahí está, profesor. Está bien. O sea, se cumple lo que dice el profesor Chumo. Sí, ¿qué dice? La distancia de M hasta el extremo B es la misma distancia del extremo M hasta el extremo A. Ahí está indicado dos rectangulitos. Y en consecuencia, si hay triángulo isósceles, debe haber ángulos iguales. Alfa aquí y alfa aquí. Bien, profesor, pero hay otra mediatriz. Ah, entonces la distancia de M hasta el extremo A, la misma distancia de N hasta el extremo C. Entonces también aplico eso, profesor. Ahí está, en ese triángulo. ¿Va a salir isósceles? Sí. ¿Por qué? Porque esos dos segmentos son iguales, ¿verdad? Y si los dos segmentos son de la misma longitud, los ángulos son de igual medida. A ver, ¿cuáles son? Ese también vale teta. Claro, si el ángulo C vale teta, ese otro ángulo también vale teta. Y ahora, en el punto A, ustedes pueden sumar. En el punto A, ya bien, ya está fácil. Alfa más X más teta debe dar igual a 100. Alfa más teta más X debe dar igual a 100. Sí, muy bien. A ver, alfa más teta más X 100. Pero alfa más teta vale 80. Si alfa más teta vale 80, 80 más X es 100. ¿Y la X cuánto vale? La X vale 20. Muy bien. La X vale 20. A ver, ¿quién me dijo eso antes? A ver, Ronald, muy bien. Carla, Miguel, Teresita. A ver, Yadira, 20. Jefferson, 20. Michelle, o Michael, ¿no? Michael, 20. 20, dice Joel. Teresita dice 20. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún alumno que no entendió, profesor? Yo no entendí. A ver, ¿puede repetir? Díganme con confianza, díganme, ¿hay algo que no se entendió? Profesor, no entiendo, no entiendo. A ver, por favor, ahí los alumnos, los que están escribiendo muy bien, pero quiero que los demás, los que no escriben, escriban, por favor, escriban. Simplemente hago una pregunta y yo leo la pregunta y le respondo a todos. La pregunta que ustedes hagan le va a ayudar a los otros alumnos que no quieren escribir. ¿Ya? Hagan esa pregunta. Bien. A ver, entonces, a ver, otro problemita. ¿No hay preguntas? A ver, bueno, pero esto demora en aparecer la pregunta. De repente hay. O si no, que un alumno más que responda que sale 20. A ver, uno más que diga que sale 20 y entonces pasamos a otro problema. La última que ha respondido es Natalie. A ver, uno más que diga que sale 20. Si no, nos quedamos ahí nomás, pues ya no quieren participar, ahí nos quedamos. ¿Ya? Descansamos un poco, a ver. Otros están avanzando, el problema 5, el problema 6, avancen nomás, ¿ah? Y después, si hay preguntas, me van a decir.
¿Nadie quiere que avance? ¿O no se me escucha? De repente no se me escucha. Bien, profesor, continuamos entonces. Continuamos acá, la respuesta es la B. Tenemos ahí problema número 5. Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BF. Bisectriz, entonces pongamos ahí. Se traza, profesor, ahí tenemos esto, ¿verdad? Ahí tenemos el triángulo ABC, trazamos la bisectriz BF, sale del vértice B y forma dos ángulos de igual medida. Ahí está. BF, dos ángulos de igual medida, alfa y alfa. Bien, luego dice la mediatriz de BF, o sea, al segmento BF hay que trazarle mediatriz, al segmento BF hay que trazarle mediatriz. Punto medio acá, debo hallarle primero el punto medio, y después que tengo el punto medio, debo trazar una perpendicular, así. Entonces, hagamos eso. Se traza la mediatriz de BF, punto medio y perpendicular. Ahí está. Esa línea de ahí es la mediatriz de BF, mediatriz. Esa mediatriz interseca la prolongación de AC en el punto G. O sea que debo prolongar. AF llega a C y prolongo. Si prolongo acá, entonces esa prolongación con la mediatriz se van a encontrar. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el punto G. Ahí está. La mediatriz de BF con la prolongación de AC se encuentran en el punto G. Bien, bien, bien. Dice entonces, calcular el ángulo BAC. El ángulo BAC, este ángulo de acá, este ángulo es la incógnita. Calcular cuánto vale ese ángulo. Sí, ese ángulo será X. Sabiendo que el ángulo CBG vale 30. CBG, ¿cuál es CBG? Habrá que unir B con G y ese ángulo vale 30 grados. Bien, listo, profesor. En este problema tenemos bisectriz y también tenemos mediatriz. A ver, entonces, ¿qué puedo encontrar? Un triángulo que tiene dos ángulos. Sí, el triángulo AFB tiene dos ángulos interiores. Interior que vale X, interior que vale alfa. Interior más interior, ¿qué cosa da? Ya, bueno, vea, recién aparece esto. Recién aparece, si se escucha, ¿verdad? Recién aparece que a veces se me flagea por no llego a escribir a tiempo. Bueno, por eso, ¿ves? Hay que esperar a que aparezca esto. Yo estaré lagueado también. Bueno, bueno, ahí. Bueno, ahora sí, seguimos. Entonces, en este triángulo yo veo interior más interior me da el exterior. O sea que este ángulo se puede calcular. Sí, profesor, ahí está. Entonces en ese triángulo, interior más interior me da el exterior. ¿Cuál es? El ángulo exterior será ese que está ahí. X más alfa acá. Bien, profesor, hasta ahí correcto. Pero como esta línea es una mediatriz, entonces aplico la propiedad de la mediatriz. ¿Cuál es? Profesor, cada vez que haya mediatriz aparece un triángulo isósceles. Sí, aplico la propiedad de la mediatriz. O sea que estos dos segmentos son iguales. Sí, son de igual longitud. Si son de igual longitud, entonces diré, también debe haber dos ángulos de igual medida. Este ángulo X más alfa, este ángulo alfa más 30. ¿Son iguales? Sí, correcto, profesor. En ese triángulo isósceles, X más alfa es igual a alfa más 30.
Las alfas se van a eliminar, sí se elimina, y entonces la X, ¿cuánto sale? Muy bien, la X sale 30. Todos de acuerdo, a ver, ya se habían adelantado. ¿Quién se adelantó? Solamente Kevin dijo 30. El exterior, exterior. Bien, bien, bien. Entonces, se dieron cuenta, X es igual a 30 ahí. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Qué dicen? Preguntas que tengan. Preguntas que tengan. A ver, habrá que esperar entonces si hay preguntas o si no, me dicen, seguimos, profesor. A ver, o ponen ahí seguimos o ponen allí una pregunta. A ver, a ver, a ver. Espero que me hagan una pregunta o espero que me digan siga, profesor. Analícenlo bien, los demás están analizando. Hay bisectriz, profesor, hay interior más interior, no falla. O sea que eso que enseñó desde el principio no va a fallar nunca. Vamos a terminar el curso y ahí vamos a estar diciendo interior más interior me da el exterior. Bueno, seguimos entonces. Problema número 5, acabamos de hacer. Hacemos el problema número 6. A ver, bueno, después aparecerá algo. Aquí tenemos algo bueno. Aquí, a ver. Bueno, bien, entonces continuamos acá, ¿ya? Continuamos. Miren, tenemos ahí un triángulo, bueno, esto quedó de la clase pasada. Tenemos ahí un triángulo, ¿verdad? Bueno, esta figura de acá. ¿Qué cosa es lo que dice? Mira, dice que AE vale 2, AE vale 2. Este segmento AE vale 2 y que ED es la incógnita del problema. ED es la incógnita del problema. ¿Ya apareció algo? ¿Qué dice? Todo bien, seguimos, profesor. Bueno, recién aparece eso. Bien, correcto. Entonces, a ver, ¿qué hacemos acá, profesor? Bueno, acá lo siguiente. Miren, miren lo siguiente ahí. Vean ustedes el triángulo EDC. Triángulo EDC. ¿Cuál es este triángulo que está aquí, verdad? En este triángulo. Diré, por ángulo exterior. Interior más interior me da el ángulo exterior. Interior más interior me da el exterior. Ah, o sea que la medida del ángulo SD, este ángulo de aquí, este ángulo, sumado con 90, me debe dar 90 más teta. Este ángulo sumado con 90 me debe dar 90 más teta. Sí, 90 más teta. Por lo tanto, de seguro que 90 y 90 se va a eliminar y me queda que el ángulo SD debe ser igual a teta. SD vale teta acá. Este angulito de aquí vale teta. Muy bien. Muy bien. Teta, voy a tener aquí teta, acá también tengo teta, por acá también tengo teta. ¿Y qué cosa sabemos? Que cada uno de estos valores teta se encuentran en los triángulos rectángulos. Teta en un triángulo rectángulo, teta en un triángulo rectángulo, teta en un triángulo rectángulo. Digo lo siguiente, ¿qué pasaría si alfa más teta fuera 90? Si alfa más teta fuera 90, acá sería teta, o sea que este sería alfa. Acá sería teta 90, este sería alfa. Acá sería teta 90, acá sería alfa. Entonces, pongamos eso. Esos ángulos de ahí valen alfa cada uno. Alfa, alfa y alfa. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Yo veo que aquí tengo alfa y alfa bisectriz, entonces. Tengo teta y teta bisectriz también. Propiedad, entonces, profesor. Propiedad de la bisectriz. La distancia del punto E hacia uno de los lados del ángulo, tengo una perpendicular.
¿Qué debo hacer? Perpendicular para el otro lado. Perpendicular para el otro lado. Trazo así. A ver, propiedad de la bisectriz. Ah, entonces, este 2 que se encuentra aquí, este 2 va a pasar para acá, ¿verdad? Si acá vale 2, pasa para acá. Este de aquí también debe ser un 2 ahí. También vale 2. Ahí está. Bien, muy bien. Y como esta línea de acá también es una bisectriz, entonces, perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado, ¿son iguales? Sí, profesor. Entonces, EF es igual a ED y cada uno de ellos, la X debe ser igual a 2, entonces. Este 2 de aquí pasa para acá, entonces la X vale 2. ¿Qué sería la respuesta al problema? 2. ¿Sí? Seguimos entonces, seguimos. A ver, problema número 7. Problema número 7. A ver, ¿qué cosa me dan? Dado un triángulo ABC donde el ángulo B vale 90. A ver, ahí está. El ángulo B vale 90. Y la bisectriz del ángulo exterior en A. Bisectriz del ángulo exterior en A. Ah, bien, ya tiene una respuesta ahí. ¿Sí tiene una respuesta? Melissa dice que sale 5. A ver. Sí, bueno, eso no se puede hacer sin audio, pero tiene que escribir, pues más fácil es escribir. Bueno, claro, sería levantar la mano, ¿no? Sí, tiene razón, pero bueno, la academia dice que no se puede, no se puede abrir el audio. Bueno, tiene razón. Bueno, es cuestión de que ustedes lo pidan. Y lo que pasa es que cuando se da licencia para que levanten la mano, para que abran el audio, pues hay muchos hablan, ya hablan todos, y entonces ya se confunde la cosa. Ese es el gran problema. Bueno, seguimos acá. El ángulo B es de 90 grados. En la bisectriz del ángulo exterior en A. Entonces, tengo que buscar aquí, mira, el ángulo exterior. O sea, yo debo prolongar esta línea, debo prolongarla acá. Yo debo prolongar una línea así, mira, más o menos así. Prolongo. Y de esa manera ubico dónde está el ángulo exterior. Ese sería el ángulo exterior. Y a ese ángulo exterior hay que trazarle bisectriz. Es lo que dice el problema. La bisectriz del ángulo exterior en A. Aquí debo ubicar un puntito, un punto P. Tal que la distancia de P hasta AC, distancia de P hasta dónde, hasta AC, o sea, debo trazar una perpendicular, ¿verdad? Bueno, ahí, digamos que trazo esta perpendicular 90 grados ahí. Y esa perpendicular dice que vale 3. Ah, pero también debo trazar una perpendicular desde el punto P hacia la línea BC. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo trazar perpendicular así. ¿Qué tengo que hacer primero? Debo prolongar, ¿verdad? Primero debo prolongar y después que prolongo, puedo trazar una perpendicular acá. Esa perpendicular dice que vale 4. Ah, bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, profesor. Vamos a hacer eso. ¿Listo? A ver, eso es lo que le tenía preparado acá. A ver, ¿qué cosa hacer? Bien, profesor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde está la prolongación, el ángulo exterior. El ángulo exterior. Ahí está, prolongo. Y el ángulo exterior ya lo veo ahí. Y entonces ahora sí le trazo bisectriz. Bisectriz. En esa bisectriz ubico el punto P. Ahí está el punto P. La distancia del punto P hacia el lado AC, una perpendicular. Perpendicular ahí. Esa perpendicular dice que vale 3. Vale 3, muy bien. Desde el punto P también, desde el punto P trazo una perpendicular, pero ahora la prolongación. Primero debo prolongo, y luego trazo la perpendicular. Ahora sí, y esa perpendicular vale 4. Esa perpendicular vale 4. Bien, muy bien. Profesor, entonces dice, calcular cuánto vale el segmento BP, desde B hasta P. ¿Cuánto será ese segmento? Ese segmento es la incógnita del problema. Ahí está el problema. Bien, profesor, hasta ahí, correcto. Veo entonces bisectriz. Por supuesto, no veo mediatriz. No veo punto medio, no hay mediatriz.
pero sí veo bisectriz. Si veo bisectriz y veo perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? Perpendicular para el otro lado del ángulo del cual esta línea es bisectriz. Perpendicular para un lado, trazo perpendicular para el otro lado. A ver, hagamos eso entonces. Ahí está. Perpendicular para el otro lado. Ah, de seguro que estas dos perpendiculares son iguales. Si acá vale 3, el de aquí también debe ser 3. Ahí también vale 3. Ah, sí, este segmento vale 3, correcto. Bien, profesor. Pero yo veo acá 90, veo 90, 90. El de acá también será 90. Este también será 90, para completar 360. Pero entonces estas dos líneas de acá son paralelas y estas dos líneas son paralelas. Recuerda que hicimos eso. Esta figura se llama rectángulo. Los lados opuestos deben ser iguales. Si acá vale 3, aquí también debe ser 3. Si acá vale 4, acá debe ser 4. Veamos esto. Ah, será un rectángulo. Y entonces PF es igual a EB y cada uno de ellos vale 3. Sí, 3, 3. Y entonces ahora vemos ahí ese triángulo. En ese triángulo, ¿qué cosa ocurre? Un cateto vale 3, el otro cateto vale 4. Entonces la hipotenusa se puede calcular. Sí, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Ah, la hipotenusa debe ser ¿cuánto? A ver, ya se adelantaron, sí, esa es la forma. Ya no tengo que preguntar, ya se adelantaron Luis, Luis Mariano también, Ronald, John, dice, Juan, Teresita, bien, Melissa, bueno, Melissa decía, ¿de qué cosa? ¿El anterior? Tanto se demoró ahí. Natalie, 5, Catherine, 5 también, muy bien, entonces, correcto, ahora sí, como se adelantaron, la X vale 5, la respuesta es la D, bien. Muy bien, muy bien. Entonces, si tuvieran preguntas, me espero ahí, entonces me espero ahí media hora para que me hagan preguntas. Alguna duda quedó ahí, profesor? Yo no entendí, los demás entendieron, pero yo no entendí. No me importa que los demás no hayan entendido. Si tú no entendiste, espero tu pregunta. Espero tu pregunta. ¿Ya? Aquel que no entendió alguna preguntita, para eso estoy. El profesor Chumo tiene paciencia, el profesor Chumo tiene paciencia, así que yo me puedo esperar que tú me hagas la pregunta. ¿Cuál es la duda? Profesor, me quedé aquí, en eso no entendí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué 3, profesor? ¿Por qué 4? Por qué sale 5? Pregúntame. Bueno, por ahí le he puesto por si acaso. Si no me acuerdo de los triángulos notables de 3, 4, 5, entonces ¿de dónde sale x, profesor? X al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero eso ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? A ver, prendo aquí. A ver. Marifielo, 5 también dice. Michael, 5. Todo correcto, dice Eileen. Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. ¿Hasta qué hora es esto? Hasta las... Sí, tenemos un montón de tiempo. Nos va a sobrar tiempo acá. A ver, sigamos entonces. Bueno, mejor tengo más problemas para ustedes. Problema 8, profesor. A ver, ¿cómo sería ese problema? En el triángulo ABC, la mediatriz de AC interseca BC en el punto B. Entonces, a ver, ¿qué hacemos ahí? Tenemos aquí ese triángulo. Triángulo ABC, la mediatriz de AC. Entonces, a AC hay que trazarle mediatriz. ¿Dónde está? Primero punto medio de AC. Si ya tengo el punto medio de AC, le trazo mediatriz. Le trazo la mediatriz, muy bien. Que interseca a BC en el punto P. ¿Dónde está el punto P? Ahí está el punto P. Bien. De modo que AB con BP son iguales. Dato del problema, profesor, ¿cuál es? Que este de aquí, mira, este segmento vale C, el otro segmento también vale C. Claro, AB con BP son de la misma longitud. No sé cuánto vale. En lugar de ponerle palito, le pongo una C y una C. Bien. Si el ángulo C vale 35, ahí tenemos 35, me piden calcular cuánto vale el ángulo B. A ver, le dejo tiempo para que ustedes lo hagan. Ahí está el problema planteado. A ver, ¿qué deben hacer? ¿Qué dicen ustedes? Tengo mediatriz, profesor. Cada vez que tenga mediatriz aparece un triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles?
A ver, véanlo ustedes. Ronald, no tienes que hacer barra el piso debajo de la mesa, mira, está sucio. A ver, tenemos ahí entonces, tenemos un punto P, un punto de la mediatriz. El punto P está unido con el extremo C, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Unir el punto P con el otro extremo, el extremo A. Entonces, profesor, debo hacer esto de aquí. Nos piden calcular X, bien. Uno así, desde P hasta A. ¿Por qué, profesor? Porque cada vez que haya mediatriz, debe aparecer un triángulo isósceles. O sea, el segmento PA con el segmento PB deben ser de la misma longitud. PA igual a PC y cada uno de ellos digamos que vale una A y el otro también vale una A, así. Entonces aparece un triángulo isósceles y si aparece un triángulo isósceles, de seguro que deben haber dos ángulos de igual medida. Sí, tenemos entonces que el ángulo PAC también vale 35 grados. Bien, 35 grados. Ahora digo, interior más interior me da el ángulo exterior. Interior más interior me da el ángulo exterior. Entonces, 35 más 35. ¿Dónde pongo el ángulo exterior, profesor? Ahí vale 70. Bien. Pero ese 70 pertenece a un triángulo isósceles también. Ese 70. El 70 pertenece a ese triángulo, que es un triángulo isósceles. Sí, muy bien, 70. Entonces el otro ángulo también debe ser 70, ¿verdad? Sí, el otro ángulo también debe ser 70. Bien, y ahora sí, diré X más 70 debe dar 180. X más 70 debe ser igual a 180. ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X? ¿Quién me dice cuánto vale la X? La X vale 40, ¿verdad? La X vale 40. Muy bien, muy bien. Problema número 8 entonces. Seguimos acá. A ver, problema número 9. ¿Qué dice? Que tiene un triángulo rectángulo ABC donde el ángulo B vale 90. A ver, el ángulo B vale 90, ahí está. Que el ángulo C vale 20. 20. Mucha atención en este problema, mucha atención en este problema. Dice, el ángulo B
el ángulo C vale 20. Se toma un punto P, se ubica el punto P, ¿verdad? En AC. Ahí está el punto P. A ver, ahí está el punto P. ¿Con qué condición? Con la condición de que AB y PC son de igual longitud. AB y PC son de igual longitud. Le he puesto a AB una A, a PC también le pongo una A. Muy bien. Ahora, las mediatrices de AP y BC. La mediatriz de AP. ¿Cuál es la mediatriz de AP? Desde A hasta P. A este segmento hay que trazarle mediatriz. ¿Por dónde? Por el punto medio. Punto medio acá y trazo una perpendicular. Bien. Punto medio perpendicular. Y luego también perpendicular ¿a quién? A BC. Mediatriz de BC. Al segmento BC le ubico el punto medio acá. Punto medio. Y por ahí trazo una perpendicular. Perpendicular, muy bien. ¿Dónde se encuentran? En el punto E. Se encuentran acá en el punto E. Bien, y luego de ese punto E, yo tengo que decir aquí, calcular el ángulo ACE. O sea que habrá que unir el punto E con el punto C. De tal manera que ese de ahí será la incógnita del problema. Ahí está planteado el problema, profesor. ¿Y ahora qué debo hacer? Ah, si tengo mediatrices. Ahora tengo dos mediatrices. Si tengo mediatrices, entonces aplico la propiedad de la mediatriz. ¿Qué dice? Un punto E que pertenece a la mediatriz. ¿Mediatriz de quién? Del segmento AP. Entonces he unido E con A y E con P. Esos dos segmentos rojos van a ser iguales, sí, van a ser de la misma longitud. Y también el punto E es un punto de la mediatriz de BC. Por lo tanto, he unido E con C y E con B. Esos dos segmentos azules también son iguales. Bien, son iguales. Entonces, podré decir, si los segmentos azules son iguales, C y C, entonces el triángulo EBC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo que se encuentra ahí vale X más 20. Si vale X más 20, también los segmentos rojos son iguales, correcto. Entonces, miren ustedes, hay dos triángulos. El primero, ese triángulo que está ahí, tiene lados A, B y C. El triángulo AEB, ahí está, EAB, ese triángulo EAB tiene los lados A, B y C. Y hay otro, este otro triángulo también tiene los lados A, B y C. Entonces, lado, lado, lado. ¿Son iguales? Sí, profesor, los dos triángulos son congruentes. ¿Qué información tiene uno que no tiene el otro? ¿Qué información tiene uno que no tiene el otro? Sí, la X, ¿verdad? La X está al frente de la B, la X está al frente de la B. Por lo tanto, en el otro triángulo, tengo aquí la B, y si tengo la B aquí, al frente acá debe ir, ¿qué cosa? Debe ir una X también. Entonces ahí aparece la X. Y ahora decimos, en el vértice B, X más 20 debe dar 90. X más 20 debe ser igual a 90. Muy bien. ¿Cuánto vale la X? ¿La X vale cuánto? Sí, muy bien. La X vale 35. Juan Jesús, muy bien. La X vale 35. Jovencitos, hasta ahí vamos a llegar entonces, hasta ahí llegamos, ¿ya? Tienen más problemas que tienen ustedes para que practiquen, para que resuelvan, tienen ahí la solución, ¿verdad? La resolución para que vean cómo se resolvió ese problema. ¿Listo? Bien, ahorita tienen ustedes entonces su examen, ¿ya? Para que vean, para que apliquen lo que han aprendido hoy día, ¿ya? A ver, todo el mundo a trabajar ahí, tiene su examen. A ver, la señorita Erika ya les puso su examen ahí para que todos resuelvan.
¿Ah?